Muy buenos días, estimada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, día 267. Doy gracias a Dios que el Señor está permitiendo estas reuniones especiales para clamar a Dios en oración y a través de la Escritura poder enviar un mensaje de consuelo y de esperanza en medio de esta pandemia. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 29 dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, lo encontrarás. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Buscar a Dios con todo el corazón para encontrarnos con Él en medio de esta pandemia. Los animamos a seguir confiando en las promesas del Señor y en su poderoso obrar en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Oremos antes de iniciar este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de buscarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y sé que tú nos permitirás encontrarte. Y en esta mañana queremos abrir nuestro corazón para que tú nos hables por medio de tu palabra. Y a través de tu palabra quede una marca, un sello especial por el Espíritu Santo a nuestra querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Te lo pedimos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a ver ahora y compartir en oración también es uno de los temas más especiales y delicados. Es cómo vencer al gigante de la ignorancia. Cómo vencer al gigante de la ignorancia. Este escritor famoso inglés, C.S. Lewis, tiene un pensamiento muy impactante. Él dice que una educación sin valores es convertir al ser humano en un demonio más inteligente. A mí me ha impresionado este pensamiento, ¿no? Una educación sin valores es convertir a un hombre, a una mujer, en un demonio más inteligente. La educación es una de las áreas más sensibles en el desarrollo de todas las naciones. Si la formación, si la educación se lo realiza con valores y principios del reino de los cielos, la nación alcanzará una prosperidad saludable. Caso contrario, tendremos una sociedad deleznable, una sociedad licuada, sin contenidos. Y difícilmente una sociedad así estará sujeta a ser restaurada. La formación, la educación del pensamiento humano debe construirse con ideas de bienestar que no generen calamidad para tener un futuro y una esperanza que es lo que Dios a través de su palabra nos está ofreciendo. El desarrollo en el tiempo actual se basa en la ciencia, se basa en la tecnología, sin que éstas estén ligadas necesariamente a la verdad y a la moral, como hemos dicho muchas veces. Una nación puede tener una buena infraestructura y un aparente desarrollo. Una nación puede tener carreteras, aeropuertos, puertos navales a gran escala, tecnología hospitalaria e informática, producción de energía y alimentos sostenibles, centros de recreación y centros deportivos, pero no necesariamente es una nación desarrollada. A la luz de la verdad bíblica, una nación desarrollada tiene todo lo anterior, es decir, carreteras, tecnología, producción de energía, alimentos sostenibles, centros de recreación, pero basados en la justicia, basados en la misericordia, basados en la humildad. Esto se llama desarrollo. Tiene que fusionarse la misericordia y la verdad para que una vez enlazados unos a otros,
se besen la paz y la justicia, como dice el Salmo 85:10. Cuando los seres humanos se forman, se educan en base a la verdad, la justicia desciende rápidamente desde el cielo y la verdad surge desde la tierra. Todo esto comenzando en nuestros propios hogares, en nuestra casa, en primer lugar. Con lo expuesto, este gigante que vamos a enfrentar, lo que le vamos a describirlo en Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 1, en donde vamos a desenmascararle a este gigante llamado de la ignorancia que genera el sistema de pensamiento amorreo y que Dios le dijo desde la época de Moisés que debe ser destruido. Este sistema de pensamiento de los amorreos se ha insertado en los procesos educativos. Este gigante destruye la verdad y no tiene misericordia en los procesos educativos de los pueblos en todas las naciones. Por esta razón, la justicia y la paz han desaparecido en todas las naciones. Analicemos con detenimiento. Vamos a encontrar aquí verdades bíblicas fundamentales que deben ser introducidas en nuestros sistemas de desarrollo como comunidad. ¿Quién lo va a introducir? La Iglesia de Jesucristo, columna y fundamento de la verdad. Es nuestra responsabilidad introducir los pensamientos de Dios en los sistemas en los cuales están controlando nuestras sociedades. Veamos lo que dice la Escritura, la educación según Dios, Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 1 al 2 y los versículos del 4 al 9. Dice así la Escritura: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra a que vas a tomar como posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Esto es un concepto fenomenal y de mucha importancia, pero hay que entenderle. ¿Por qué Dios manda que obedezcamos sus mandamientos? ¿Por qué le dijo Dios a Moisés en el tiempo en que ya estaban en la tierra prometida? ¿Por qué le dijo Dios a Moisés que deben obedecer los mandamientos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios le rescató a Israel de la esclavitud en donde se encontraban en Egipto 430 años. Si Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual vivían, es obvio que Él dice, cumplan ahora estos mandamientos una vez que les he rescatado con poder de la esclavitud de Egipto, cumplan estos mandamientos, póngalo en práctica. Y cuando entren a tomar posesión en la tierra que yo les voy a dar, enseñen estos mandamientos a la familia, a los hijos, a los nietos, honren al Señor para que disfruten de larga vida. Nosotros como pueblo evangélico también hemos sido sacados, liberados de la esclavitud del pecado. Y si nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la obra redentora de Jesucristo, se entiende que la respuesta elemental a la acción soberana de Dios de rescatarnos del virus del pecado en el cual vivíamos, tendríamos nosotros que tener como una conciencia elemental de que vamos a obedecer los mandamientos, vamos a obedecer los mandamientos que honren realmente su nombre. Es lo que está diciendo la Escritura. Versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando hayas
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévales en tu frente como una marca. Escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esto es una maravilla. Ahora bien, la palabra corazón que habla en la escritura, la Biblia se refiere al centro de control de los pensamientos, de las emociones, de la voluntad y la conciencia para elegir el bien y el mal. Eso dice la Biblia de lo que significa el corazón. Veamos algunos ejemplos. Los limpios de corazón verán a Dios, dice el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 8. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. La instrucción de Dios a Moisés se basa en un atributo de amor, que es el amor que Dios hizo para con su pueblo. De igual manera con nosotros en el tiempo actual, de tal manera Dios amó al mundo, nos amó a nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para mostrarnos su amor. El progreso de una nación, su desarrollo, está en la obediencia a los mandamientos de Dios. El deseo de Dios es ver a un pueblo con abundancia y en pleno desarrollo. Para ello, Dios nos propone que obedezcamos sus mandamientos. Para obedecer a Dios, hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, es decir, con todo lo que el ser humano es, su espíritu, su alma y su cuerpo. Y de ahí surge en este texto cómo debe ser la formación, empezando en nuestro hogar, empezando en casa. La formación a los hijos, según el texto bíblico leído que lo hemos hecho, debe ser audible, debe ser visual, debe ser práctico, debe ser en forma continua, debe ser repetitiva, debe ser local y también comunitaria. En otras palabras, lo que está diciendo el texto bíblico es que la enseñanza, la formación está ligada al carácter, al saber, al conocimiento de las cosas, al desarrollo de habilidades y destrezas personales y en especial al servicio en beneficio de la comunidad. Si mi corazón es el centro de todos mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad, es en este lugar donde deben estar grabados los mandamientos de Dios para controlar mi manera de pensar, para controlar mis emociones, mi fuerza de voluntad y el sensor de mi conciencia. En la práctica, la formación de los hijos deben cumplir los 4 principios de enseñanza que está diciendo la Escritura. La formación, la educación apuntan entonces al ser, es decir, al carácter, a la manera como yo enfrento los problemas de la vida. La educación tiene que apuntalar también al saber, la ciencia y el conocimiento. También la formación debe apuntalar el hacer, el desarrollo en mí de habilidades y destrezas individuales. 4, la conexión con la comunidad, el servicio a la comunidad. Por lo tanto, lo que yo sé, lo que yo soy, lo que he aprendido, mis habilidades y destrezas tienen que estar al servicio de la comunidad para dar gloria a Dios con todo lo que hago. Y eso se llama adoración. Yo adoro a Dios a través del servicio con que yo lo hago para la gloria de su nombre. El mandato de Dios es completo y directo a la nación de Israel para obtener prosperidad y larga vida. Igual se le aplica esto a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el principio de este proceso? Miremos con atención. Si la obediencia trae bendición y Dios le pide a Israel que cuando entren a la tierra prometida, disfruten de larga vida. Y lo que Dios utiliza, algunas palabras, por favor. ¿Qué palabras dice el texto? Inculcar. La educación tiene que usarse la palabra inculcar, que quiere decir persuadir, animar, afirmar, inspirar. El texto dice hablar, predicar con el ejemplo, proclamar, explicar. Atar, atar significa encadenar, aferrar, adherir. Escribir, que significa documentar,
componer, anotar, copiar fielmente. Por lo tanto, si nosotros resumimos lo que está diciendo el texto bíblico de cómo debe ser la educación con principios y valores, su significado indica que nuestros hijos, los niños, los jóvenes, la educación con valores debe apuntalar el ser, formar un carácter en el hijo para que aprenda a manejar las situaciones difíciles de la vida. El saber, adquirir ciencia y conocimiento basados en la verdad y la moral. El hacer desarrollo de habilidades y destrezas manuales. Y el servir a una comunidad a la que pertenezco para dar gloria a Dios con todo lo que hago. Podríamos resumir, lo que soy hago y enseño y formo a mis hijos para asegurar una comunidad saludable y temerosa de Dios. El sistema amorreo es un gigante que ignora estos principios y trabaja para destruirlos. Frente a eso, tengamos un momento de oración. Señor, ayúdanos, oh Dios, que cada uno de los que estamos reconociéndote a ti como Señor y Salvador, podamos comprender que la educación con valores está ligado a la formación de un carácter que me permita vencer las dificultades de la vida, que aprenda yo la ciencia, el conocimiento con verdad y con moral, que desarrolles en mí habilidades y destrezas, oh Señor, para servir de mejor manera a mi comunidad en donde tú me has puesto. Ayúdanos, oh Dios, de igual manera en este tiempo difícil en que nosotros vivimos a nivel nacional y a nivel del mundo, como Brasil, que es un país que por el COVID-19 está considerado uno de los países con mayor cantidad de fallecidos. Ilumina a las autoridades de Brasil para que puedan enfrentar este tema difícil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero el sistema educativo, y como segundo punto analicemos la necesidad de transformar nuestra mente. Romanos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos míos, dice el texto, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ay, si la palabra de Dios, todos y cada uno de nosotros lo entendiéramos con el rema del Espíritu Santo, cambiaríamos nuestra realidad presente. Yo tengo una responsabilidad personal como creyente, dada habiendo recibido la salvación por gracia. Y es presentarme delante de Dios en adoración verdadera, a quien es excelso, a quien es sublime. Y mi presentación como una ofrenda viva ante su presencia. Eso significa salvación eficaz. Yo me presento ante Dios como una ofrenda viva, con una salvación eficaz, una ofrenda santa, que ande en el Espíritu. Si yo soy creyente y tengo a Jesucristo en mi corazón, no puedo dejar de andar en el Espíritu. Solo cuando ando en el Espíritu soy una ofrenda santa que me presento delante de Él, de manera que le agrade a Dios con mi forma de actuar. Las reglas de convivencia de Dios no se ajustan a las gobernabilidades de este mundo. Este sistema nos empuja a hacer lo que es incorrecto, pero yo tengo que cambiar mi manera de pensar, salir del sistema en que me está esclavizando por el pecado, salir del sistema amorreo, adquirir una manera de pensar diferente para cambiar mi manera de vivir. Este texto muestra que la manera de vivir define la forma como pienso. Y la estructura del pensamiento se construye en la formación, en la educación, desde la niñez, juventud y edad adulta, con valores. Si mis pensamientos están en adoración delante de Dios, tendré la certeza de conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. ¿Por qué es difícil conocer la voluntad de Dios? Porque nuestra forma de pensar
ha estado invadida por conceptos distorsionados, por fortalezas mentales que se han desarrollado contraria a la verdad, por un proceso educativo en base a un sistema de pensamiento amorreo, de carácter humanista, de carácter sin contenido, de un sistema hueco y sin valores, sin contenidos, sin valores éticos, que busca siempre ignorar lo que es la palabra de Dios. Analicemos esto con mucho cuidado, por favor. Analicemos esto con mucho cuidado. ¿Cuál ha sido la forma de pensamiento amorreo? Si el amor es un sentimiento y puede apagarse, entonces la infidelidad es natural y los divorcios son necesarios. Esto es un pensamiento amorreo. Si el amor es un sentimiento y puede apagarse, entonces la infidelidad es natural. Los divorcios muy necesarios. Dos. Si trabajo solo para conseguir dinero, seré esclavo del materialismo y haré cualquier cosa por conseguirlo. Si trabajo por conseguir el dinero, haré cualquier cosa para conseguirlo. Por lo tanto, la corrupción es natural y el narcotráfico necesario. Miren lo que produce el sistema morreo. Tres. Si soy dueño de mi cuerpo y todo placer es mi derecho, miren el pensamiento amorreo, entonces todas las aberraciones sexuales son lícitas y las personas son objetos y no seres humanos. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Cuatro, si tengo derecho a la venganza, entonces la violencia se convierte en un estilo de vida. Cinco, si no someterse a nadie como consecuencia del orgullo y la arrogancia es un propósito, si no someterse a nadie como consecuencia del orgullo y la arrogancia es un propósito, entonces el terrorismo es un derecho, el caos es una virtud. Esto es lo que proporciona el gigante de la ignorancia. Pero una vez identificado, debemos preparar una estrategia para destruirlo. Oremos, esto es muy importante. Señor, no nos permitas que vivamos con estos sistemas de pensamiento. Tú dices en tu palabra que el amor no es un sentimiento únicamente, sino una convicción que de ti viene. No permitas que los matrimonios se destruyan porque se rompe el pacto contigo. El amor viene de ti, Señor. Ayúdanos a trabajar en estas áreas, Señor. Te lo rogamos con todo el corazón. Pero oramos también por las campañas promocionales que se vienen realizando de parte de nuestras autoridades para potencializar el turismo en nuestra nación. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos desarrollar procesos en los cuales nuestra economía empieza a desarrollarse, oh Dios. Te lo rogamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tercer punto, la formación desde la niñez. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Iglesia amada, la enseñanza, la instrucción, la palabra instrucción en el libro hebreo es chanak, que significa estrechar, que significa estrangular las mentiras de este sistema amorreo que van en contra del pensamiento de Dios. Lo que sienten los niños de manera natural no es válido solamente porque lo sientan. Tenemos que formar a nuestros niños en el camino que deben andar. La buena enseñanza que recibe el niño es la guía para cuando sea adulto. Frente a esta verdad, Satanás ha utilizado el sistema humanista sin valores para destruir la mente de los niños y colapsar las futuras generaciones. Eso estamos viviendo. Se están colapsando las futuras generaciones por este sistema educativo. Un ejemplo, la agenda globalista. Es un ejemplo de cómo la ideología de género quiere ser introducida en forma legal en las naciones y empezar un adoctrinamiento en los sistemas educativos desde la niñez. El gigante de la ignorancia tiene sus mañas
Debemos descubrirlas y luego combatirlas hasta vencerlas. Entremos en oración, con profunda oración, porque esto es espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos, oh Dios, pedirte a ti que no permitas que el sistema globalista sea introducido en nuestras escuelas y colegios, en nuestros sistemas educativos, donde se dañen la mente de los niños. Ayúdanos, Señor, a combatir este sistema y salir adelante en el proceso que estamos viviendo. Pero también oramos, oh Dios, por los presidentes de cada uno de los distritos de la Iglesia Nacional y los comités de trabajo. Fortalece, Señor, espiritualmente y físicamente, y los que guíen en todas las actividades que están previstas para realizar los proyectos que tú has puesto en la Iglesia Nacional. Ayúdanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Cuarto y último punto. El poder de la vocación de ser maestro. Efesios 4, del 1 al 6. Ser maestro es importante. Nosotros tenemos una institución de educación cristiana a través de nuestros seminarios. Miren lo que dice el texto. Verso 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar el espíritu, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sin vocación no puede haber conquista. Y cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido llamado por vocación a cumplir un rol importante en el desarrollo de la vida comunitaria. Un llamado especial tienen los maestros, los cuales deben ejercer de manera digna su llamado, en especial para formar la mente, para formar el corazón, para formar el espíritu de los alumnos. Los maestros no solamente deben ser llamados por vocación, sino que deben andar con dignidad en el ejercicio de este ministerio, porque su responsabilidad es la formación desde la niñez, y si se los hace bien, se mantendrán hasta la edad madura. El texto dice: los que son llamados para andar dignamente en la vocación deben actuar con humildad, y el maestro debe actuar así, con mansedumbre, con paciencia, formando personas con carácter, pero vinculadas con el amor, buscando siempre la unidad con el vínculo de la paz. Esta estructura de pensamiento permitirá destruir argumentos que se levantan en contra del pensamiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. El maestro es un formador de personas que trabajan para fortalecer la unidad como un solo cuerpo, un solo espíritu, ya que la vocación por el espíritu traerá siempre esperanza. Los maestros son los llamados para construir una mejor nación. En nuestros institutos bíblicos, en nuestros seminarios, deben estar conformados por maestros que anden dignamente en la vocación a la que han sido llamados. La profesión de profesor, de maestro, el título le da a las universidades, sí, es verdad, pero el maestro formado son llamados solamente por el Espíritu Santo. Se requiere un ejército de maestros llamados por Dios, con dones del Espíritu Santo, que caminen con dignidad en la vocación a la que fueron llamados. Y este conjunto de maestros
serán los encargados de socavar el piso para que el gigante de la ignorancia se derrumbe. Tenemos que buscar un balance. Por lo tanto, la formación educativa debe apuntalar el ser, el saber, el hacer y el servicio a la comunidad con valores y principios del reino de los cielos. Debemos transformar nuestra mente para estrangular los pensamientos que no son de Dios desde la niñez y formar maestros con un llamado para fortalecer la unidad. Tengamos un tiempo de oración. Ayúdanos, oh Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Tú nos has dado, Señor, un seminario. Ayúdanos, oh Dios, a formar maestros llamados por el Espíritu Santo para que al ser formados con los dones del Espíritu Santo, sean capacitados para formar los futuros pastores de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Maestros con llamado que ayuden a fortalecer la unidad de la Alianza Cristiana y Misionera y que tengan la capacidad de estrangular los pensamientos que no son de Dios. Que los pastores tengan entendimiento de que son llamados para servir a la comunidad, para la gloria de tu nombre, en su carácter, en habilidades y destrezas, en el conocimiento y de la ciencia. Pero también, Señor, ayúdanos, oh Dios, a que los contagios de este virus disminuyan en nuestro país. Señor, el 7.2% es el porcentaje de las personas en el Ecuador que mueren respecto a los infectados. Protege a nuestros niños, protege a nuestros jóvenes, protege a los adultos mayores. Te lo rogamos con todo el corazón. Pero también oramos de manera especial por los diversos operativos que se están realizando en la ciudad de Quito, de Guayaquil, de todas las ciudades, para luchar contra el narcotráfico. Señor, en el nombre de Jesús, como hemos estado orando, destruye la red del narcotráfico aquí en el Ecuador, destruye a sus líderes, destruye sus planes en el nombre de Jesús. Protege a los agentes de control para que puedan ser valientes y destrozar las redes del narcotráfico. Y que el pueblo ecuatoriano busque tu rostro, Señor, y tenga un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias porque nos has permitido orar y analizar tu palabra con profundidad. A ti la honra, a ti la gloria y el honor. Únenos como pastores de la Alianza Cristiana y Misionera. Que nosotros como pastores también estemos andando con dignidad en la vocación a la que tú nos llamaste, para fortalecer la unidad, Señor, de la Alianza Cristiana y Misionera, para la gloria de tu nombre. Gracias de todo corazón. En el nombre santo de Jesús te pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga.